introducción y no terminó de verla. Entonces ya está en el aula virtual la clase del día anterior. Como les decía, pues vimos acerca de los componentes, como les decía, qué es la historia, que el objeto de la historia pues es el pasado de la humanidad, eso es lo que estudia y se auxilia de las ciencias sociales. Luego tiempo y espacio, les decía, de estas dos cosas depende que entendamos la producción artística y el desarrollo de las culturas. No es lo mismo entender cómo se desarrollaron las culturas en una zona desértica que en una zona selvática, o en una zona montañosa, o una zona llana, es decir, plana, cercana, por ejemplo, a las costas. Entonces, cada una se desarrolla de maneras diferentes. Entonces, eso tiene que ver con el espacio. Y el tiempo, pues es la dimensión que nos permite armar una cronología que nos ayude a, les mencionaba, a plantearnos una noción de tiempo, un antes, una actualidad y un futuro también. Les decía también que para efectos de estudio dentro de la materia vamos a entender esa cronología separada por edades. Esa es una manera de ordenarla. Edades son eh, espacios grandes de tiempo. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, donde nosotros nos encontramos todavía por acá. Pues vimos eso y luego acerca de eso que es bien importante para que manejemos el tiempo histórico. Recordar pues que como les mencionaba, el nacimiento de Cristo es lo que para el mundo occidental marca el antes y el después. Eso se estableció dentro de un contexto de dominio religioso hace unos no más de 900 años, entre 800 y 900 años realmente. Entonces se estableció un día un año para el nacimiento de Cristo y a partir de ahí se comenzó a contar en 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la fecha actual que tenían en ese momento la cultura europea. Y de ahí siguieron contando. A la fecha, pues, estamos en el año 2025 en el mundo occidental. Y eso cuenta, pues, de ese hipotético nacimiento de Cristo. Les decía, contamos antes de Cristo, cuando vamos hacia atrás en el tiempo, y cuando venimos desde el año 1 para acá, contamos en después de Cristo. Pueden utilizar ustedes otra nomenclatura, y es la de antes de nuestra era, después de nuestra era. Sin embargo, les decía, siempre tiene que ver con la religión, porque a la era a la que se refiere es la era cristiana, que esa nace el año 1 en adelante, el año 1 de nuestra era, dicen. Entonces, cualquiera de las dos formas de decirlo es correcta. Yo voy a alternar entre una y otra, no manejo solamente una. Luego, los calendarios que veíamos y pues nos quedamos por acá. Así es que comenzamos con esta palabra y quiero ver quién me puede decir qué es arte. O que entienden por arte o que vinieron a hacer a esta escuela que es de artes. Dígame, Adriana. Tengo entendido que es como la expresión de la creatividad y de la artística que puede llegar a tener una persona para expresar eh, cualquier tipo de arte, cualquier tipo de creatividad, características. Muy bien, gracias. Ahí están algunos componentes. Tengo también Daniela y luego Ibis. No bajen la mano porque si la bajan antes que pasen, pierden el orden en el que la subieron. Entonces, primero Daniela, luego tengo Ibis Alberto. Como ya mencionó mi compañera, es una manera de que nosotros las personas tenemos de expresarnos tanto emociones, acontecimientos, experiencias, entre otras cosas. También podemos, mediante esta, hablar de una problemática. O sea, cubre bastantes cosas y es muy difícil encontrarle como un concepto tan específico. Sí, conceptos específicos sí hay. Lo que sucede es que es difícil hablar de uno solo. Hay un montón, como yo lo decía, pues es mucho lo que hay dentro. Entonces cuesta un poquito hacer esa conceptualización. Y cuando lo hacemos siempre debemos de contextualizar, saber de qué momento estamos hablando. Y eso lo vamos a ir viendo pues a lo largo de esta clase y lo verán a lo largo de toda la carrera también. Tengo por acá Alberto.
Hola, buenas tardes, licenciado. Bueno, para mí el arte es como una forma de expresión humana que utiliza diversos medios y técnicas para comunicar ideas, emociones o experiencias. Incluye disciplinas como la pintura, la escultura, la música, la danza y la literatura. Muy bien, gracias. Ahí está bastante completo esa conceptualización. Carlos Fernández, Sí, buenas tardes a todos y estimado buenas licenciado. tardes. Creo que algo ha fallado ahí con el micrófono. En mi opinión, ¿verdad? Vamos a desarrollar la ciencia. ¿Me escucha? ¿No? Ahora sí. Bueno, primeramente, buenas tardes, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? Pienso que el arte es la ciencia que estudia muchas ramas con respecto a la forma de expresión humana, ¿verdad? Y se divide en un sinfín, tanto como el arte de la pintura, el dibujo, la cocina, música. Hay un sinfín de maneras de expresarse a través del arte. Muy bien, Carlos ahí nos dice algunos elementos que no son como que los que se consideran tradicionalmente dentro de las artes, pero que cuando hablamos de ellos nos referimos a arte, efectivamente. O sea, sí hablamos de arte cuando alguien está hablando de la cocina, por ejemplo, aunque no sea una de las artes de las que nos atañen a nosotros. En nuestro caso, las artes que nos interesan son las plásticas. Esas son las que vamos a ver a lo largo de la carrera. Pero vamos a encontrar que hay coincidencia con otras artes también. En el caso de las formales, como se le llama, la música, la literatura, la danza, el teatro, van a ver que esas de repente en algún momento se mezclan con las nuestras, con las plásticas. Quiero ver qué más. La creatividad dice que expresamos en obras, dice Manuel. Eso también pues es arte. No sé si alguien más quisiera compartir una idea que tengan de arte. Si no, bueno, Kevin. Tal vez así solo breve una representación de algo. Bueno, la representación, sí, pero la objetualización de algo, pues si ha sido concibido a través de un proceso de creatividad, entonces sí lo consideramos arte. Y hay cosas que son arte que pareciera que no lo son, y igual que hay cosas que no son arte y parece que sí son. Vamos a ver entonces el concepto acá para que vayamos viendo pues, los componentes. Ya algunos ya los mencionaron por ahí. Entonces, primero la concepción que tiene que ver con el significado, con la raíz del término. Pues para los griegos era texum, era eso que describía lo que hacían los artesanos de ese momento. Y para los romanos, por eso dice en latín, era el ars o el artis. Ambos términos etimológicamente hablando, se refieren a saber hacer. Entonces, esto que ven acá dice saber hacer. Entonces, el arte se concibe originariamente como un saber hacer. Ustedes saben hacer algo y entonces se les dice artistas. Ya han oído que dicen que esta es tal persona, y dice que este es un artista para contar las cosas. Digo, cuando está contando chistes, por ejemplo, hay quienes tienen una habilidad, un ars se le llama eso, un saber hacer para contarlos. También los futbolistas también tienen una habilidad, un saber hacer, un ars. Entonces dicen, no, que es un artista cuando agarra la pelota. Entonces, en ese sentido, ¿qué otras han escuchado ustedes que no son artes y que se les aplica el término? Que se les dice que son artistas. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, Diana? En el ámbito cinematográfico. El ámbito cinematográfico se retoma como arte. Esa sí es un arte. Incluye actuación, música, bueno, otro montón de elementos también, como la creación literaria, cuando se hacen los guiones. Entonces, esa sí es arte, pero digamos algún otro de la cotidianeidad que ustedes recuerden. Vamos por ahí, Adriana. Yo diría que también en el ámbito de la estética y cosmetología, por ejemplo, hacer trenzas en el pelo, pintar cabello, maquillar, hacer uñas, por ejemplo. Cualquiera lo puede hacer.
No, Adriana? No, ¿verdad? es Hay que, es necesario ir como a una academia. ajá, y entonces en la academia se aprende a hacerlo, ¿verdad? Y no solo hacerlo, Correcto. se aprende a hacerlo bien. Muy bien, gracias por el ejemplo. Tengo también aquí a Diana Mireya. No sé si a los ¿okay? Sí, Diana. otro aporte. Será también con respecto a las personas que hacen oratoria. Sí, la oratoria se considera un arte también vinculado a la literatura. Sí, es también, pero hay quienes no digamos que se han formado en oratoria, sino que simplemente saben decir las cosas, o sea, tienen una habilidad para crearnos imágenes cuando están contando algo, y eso es un arte, es un saber hacer. Déjame ver, tengo aquí a Adriana Verónica y Marcela Alejandra. Licenciado, una que yo considero en específico es ser maestro, porque nadie está en el mismo nivel que los que son maestros, tanto como ustedes, que son los docentes que nos están dando en la universidad, como a los niños más chiquitos, como a los de kinder, a los de primero, o porque nadie es capaz de soportar el estrés que tienen, dado a que cada estudiante es diferente. Por eso yo lo considero un arte, porque es de que lleva paciencia, lleva su dedicación, lleva el amor a hacer que otros aprendan. Muy bien, gracias. Eso es un buen ejemplo. El ser maestro es una profesión, ¿verdad? Pero no todos los profesionales se desarrollan de mejor manera en particular en esa área. Y hay quienes lo saben hacer muy bien. Yo les cuento mi experiencia. Yo comencé, mis primeros trabajos fueron dando capacitaciones y por una amiga pues terminé, me recomendó en un colegio y terminando clases de artes en un colegio con niños pequeños, desde prepa hasta tercer ciclo, bueno, no, hasta segundo ciclo. Y resulta que eso era terrible. Yo no quedé, como dicen, no quedé como convidado a volver, pero les quiero comentar un ejemplo. Estaban los niños de primer grado, me parece que era en ese momento, y estaban haciendo desorden, y lo que trataba de calmar a uno, de repente estaba el otro tomándose el agua con la que acababa de limpiar los pinceles de la acuarela, y cuando estaba tratando de dominar a él, estaba el otro subiéndose en la silla y otro ya estaba parado en la mesa. Era un desorden. Entonces la directora, perdón, se acercó y vio que ese grupo era de hecho muy, muy especial. Entonces cuando ella entró, no se detuvieron. Sin embargo, ella solo hizo una palmada y comenzó a hablar muy suavecito, o sea, muy suave. Y entonces todos pusieron atención y se quedaron calladitos. Me dice, este grupo es especial, me dice, hay que saber cómo tratarlo. Y bueno, eso es una habilidad que ella tenía para eso porque yo estaba haciéndolo mal. A mí no me formaron como docente, sí hice prácticas, digo, docente para niños pequeños. Sí hice prácticas mientras estaba estudiando, llevé didáctica general, luego didáctica del arte, pedagogía del arte, y en todas esas hicimos prácticas en pequeño, por así decirlo, pero nada lo prepara uno para eso, ¿verdad? Entonces, pues fue una experiencia de unos 6 meses más o menos que estuve en ese colegio, y es una habilidad realmente, el trabajar con niños pequeños especialmente. Ya en mi formación, pues los siguientes 20 años más o menos, ya ha sido a nivel universitario. Y acá, pues digamos que es un poco más, no deja de ser complejo, pero es un poco más fácil pues que nos entendamos. Ya la mayoría, pues si no son adultos, ya casi son adultos. Entonces es más fácil como entendernos en eso. Entonces son habilidades, correcto. Eso tiene mucha razón. Aquí dicen en el chat, veamos, la creatividad que mencionaba Manuel, luego Jensi, me parece, dice el arte culinario, junto con Andrea Milena, que dice cocinar. Sí, eso se consideran artes, pero no son artes de las que nosotros vamos a hablar en la materia, pero se les dice artistas a los que cocinan, a los que saben preparar postres y todo lo demás, ¿verdad? Los escritores también, como dice Kevin, sí, ellos sí se consideran artistas el arte literario, ese es un arte como tal. Las estatuas humanas también es una habilidad, esas tienen que ver con lo histriónico, tiene que ver con el teatro, o sea, esa habilidad de quedarse quieto
no moverse es algo muy, muy difícil. Ustedes pues intenten quedarse quieto un minuto y es complicado. Y luego lo van a ver cuando estén trabajando, por ejemplo, con modelos, en las materias donde se trabaja con modelos, porque tienen que ser dibujo anatómico, y verán pues quienes nos colaboran en eso se quedan inmóviles durante periodos más o menos largos. Entonces, eso no cualquiera lo hace, también es una habilidad, es un saber hacer, es un ars. Los artesanos, dice Samuel, también, los artesanos saben hacer su oficio. Y aquí me refiero a todos, desde quienes hacen sastrería, quienes son costureras, quienes trabajan, ¿cómo se llama esto? Trabajo en metal en pequeño, joyería y otros más. De hecho, la joyería y el trabajo en metal se considera un arte menor, así se le dice, una categorización que vamos a ver más adelante. Se le llama como artes menores, es la orfebrería. La cerámica también es un arte, y ese sí lo vamos a estar viendo dentro de la clase. Los carpinteros también, van a ver el papel de los carpinteros en las construcciones arquitectónicas de muchas culturas, pues eso es innegable, la habilidad que tenían, ese saber hacer para construir las cosas. Y en la actualidad pues lo siguen haciendo también. Si ustedes han intentado cortar algo y luego unir dos piezas que han cortado, y verán que no es como tan fácil hacerlo, lleva pues mucha habilidad el hacer cortes limpios y que las piezas luego coincidan. Entonces, bien, ya que nos hemos entendido bien en esto, con el saber hacer, entonces decirles que vamos a tener que entender en general, la producción artística que vamos a ver en la historia 1, más bien vinculada a un saber hacer, no a un saber expresar. Es decir, que si vemos, por ejemplo, una imagen de arte parietal, por ejemplo, la representación de un caballo en una cueva, eso no representa una expresión. O sea, quien lo hizo no es que quería expresarnos algo a nosotros, él lo que quería simplemente era realizar un ritual, un tipo de ritual. Y para ello necesitaba pues tener las habilidades, ese saber hacer. Por eso es que consideramos arte en la actualidad eso que hicieron, o las herramientas, las puntas de flecha se consideran arte. Dice, mire, pero es una punta de flecha, pero la hizo con una habilidad, con un saber hacer. Entonces, durante la historia 1, la mayoría de lo que vamos a ver corresponde a esta acepción al saber hacer. Wendy dice, crochet también sí es una habilidad, es un arte, el que maneja en el sentido del saber hacer, acuérdense, del saber hacer. El saber hacer se lo aplicamos a todo, a los cocineros, a quienes manejan vehículos, algunos microbuseros son unos artistas a la hora de moverse en el tráfico. Dice aquí, beatbox, ahí sí me agarró en curva, Daniela. Dígame qué es eso. ¿O quién sabe que me ayuda? Bueno, yo si quiere, Lick. El beatbox es como hacer música a base de sonidos de la boca o de la caja torácica como tal. Pero es como más tipo, para que me pueda entender, del género rap, creo, o algo así. Pero es como hacer los ruidos solo con la boca. Sí, imitando como instrumentos. Sí, ya lo he escuchado, ahora ya lo entiendo muy bien. Ya sé cómo se llama, gracias por ilustrarme. Muy bien, ¿qué más dice Génesis? Dice, la arquitectura es un ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia. Sí, solo que cuando hablamos ya de la Sagrada Familia, ya es en esa época, que estamos hablando a mediados del siglo, bueno, la segunda mitad del siglo XIX, es parte de un movimiento artístico que se llama modernismo. En Francia le llamaban Art Nouveau, en España le llaman modernismo. Ahí sí corresponde ya a arte como tal, no a la acepción mínima que es esta, sino a una acepción ya mucho más grande, que es como la que te voy a mostrar a continuación. Pero sí, eso es una obra de arte. Toda la arquitectura, de hecho, se consideran obras de arte. Algunas nos referimos al saber hacer, y otras nos referimos también a la dimensión que expresa la obra, porque no todas las obras expresan algo. Algunas solamente llevan el componente de saber hacer, como les mencionaba en
en la antigüedad. Y bueno, en el caso de los artesanos también, los artesanos, ellos saben hacer las cosas, pero alguien no les dice que ustedes son artistas, y bueno, en el sentido del saber hacer son artistas, porque tienen un arte, tienen una habilidad, pero en el sentido del que nosotros vamos a aprender, el que se les va a aplicar a ustedes como estudiantes de arte y eventualmente profesionales de las artes o artistas, no pueden hacerlo. O sea, un artesano no puede hacer arte. Y muchos artistas no pueden hacer artesanía. Aunque siguiendo, si solamente van a hacer algo hábil, pues lo pueden hacer. Por ejemplo, hay quienes yo conozco que trabajan haciendo pinturas para vender. Y pintan en tejas o pintan en comales o en cuencos o pequeñas canvas donde las que hacen un paisaje. Y en una mañana pueden hacer una docena de paisajes. Eso no es arte. Como con la excepción 2 que tienen acá, que es la que ya les voy a explicar, no es arte. Es arte en el sentido de que tiene una habilidad, es un saber hacer, pero el trabajo que está haciendo es una artesanía, no es una obra de arte. Una obra de arte implica en pintura planeación, implica la parte de lucubración, el estudio, el tema, el estudio compositivo y luego el trabajo ya de realización de la obra. Andrea Lisset, sé que es del área de pintura, más o menos una obra terminada, ¿cuánto tiempo diría usted una pintura pequeña, digamos de 60 por 80? ¿Cuánto tiempo llevaría? Bueno, por ejemplo, nosotros, como nuestros parciales son realizar pinturas, una en cada materia, digamos, dependiendo del tiempo que el licenciado nos brinde. Pero en lo personal, yo creo que yo trabajo mejor si me digan que me dan un mes para hacerlo y yo me dirijo más o menos cada día o cada hora que le pongo a trabajar, pero creo que una así como de ese tamaño, he logrado sacarla, contando las horas, tal vez mis 30 horas, tal vez. Así que un acabado bueno, porque si no, hay otras que más rápido, ¿verdad? Pero 30 horas divididas en ¿cuántas semanas? Hablamos de semanas. 4 semanas. 4 semanas. Muy bien, gracias. Ahí está el ejemplo. Entonces ven, quien pinta un cuadro en una mañana y lo hace rápido, y bueno, y pinta más, y pinta 5, y está maquilando, primero pinta el cielo, después pinta la montaña, después el volcán, y así va. Eso es un trabajo artesanal, no es artista, pero le decimos artistas. ¿Y por qué le decimos artistas? Porque saben hacer las cosas. Pero ustedes deben de saber diferenciar esas dos cosas. No digo que el artista esté más allá del artesano, sino tanto el artista como el artesano están al mismo nivel. Están al mismo nivel, solo que cada quien tiene un proceso diferente. Hay cosas que los artesanos pueden hacer que el artista no puede y viceversa. Entonces eso hay que entenderlo. Ahora bien, el arte. Vaya, ¿por qué el concepto no es igual en diferentes momentos? Porque hasta finales de la Edad Media, todo lo que se hacía era en función de suplir una necesidad nada más, y la necesidad era algo práctico. Necesitaban hacer una iglesia, necesitaban hacer construcciones, necesitaban ponerle techo, necesitaban ponerle la parte de desagüe, necesitaban decorarla. Entonces por ahí va toda la producción. Era nada más sin reparar en que yo quiero expresar algo. Aunque sí hay una motivación política y religiosa en mucha de la obra que vamos a ver en la Edad Media en su momento. Sin embargo, es hasta que aparece el Renacimiento cuando los artistas comienzan a expresar un punto de vista con la obra que están haciendo y su opinión acerca de algo, su manera de ver las cosas. Entonces, del Renacimiento para acá es que hablamos de artistas. Antes del Renacimiento hablamos de artesanos, porque sabían hacer las cosas, pero la mayoría no reflexionaba, no hacía obra que tuviera que ver, así como la concepción actual, que tiene que ver con pensamiento, comunicar una idea, un sentimiento. Entonces, eso aparece en el Renacimiento. Entonces, sin embargo, es un concepto que nos abarca en general bastante lo que vamos a trabajar. Y acá, pues decimos que generalmente le decimos arte a cualquier actividad o producto
realizado por el ser humano, eso es importante, solo los seres humanos podemos hacer arte. Ningún animal puede hacer arte. Si ven un elefante pintando un cuadro, eso no es arte, por más que se lo vendan así. Si ven un gato, un perro, una araña, una cucaracha, lo que quieran ponernos que son artistas, no son artistas, no se puede. ¿Por qué? Porque implica razonamiento, si hablamos de arte, si no, no lo es. Entonces solo el ser humano puede hacer arte. Y la finalidad con la que hace puede ser estética o puede ser comunicativa. Durante el periodo que vamos a ver en la historia 1, la mayoría es estética, o sea, tiene que ver con que se vea bien un lugar. Pasada la prehistoria, pues habían cosas que se pintaban porque se quería contar algo, o sea, se quería describir una situación. Eventualmente eso pasó a ser también un elemento decorativo en los megarones, por ejemplo, del periodo cretense, que son palacios en los que se decoraban las paredes con imágenes o también con historias. Entonces eso cambia, es un proceso, no es igual hace 20.000 años, no es lo mismo que hace 5.000 años, ni es lo mismo hace 1.600 años, que es cuando comienza la Edad Media, ni tampoco es igual que hace 1.000 años, que es cuando, no, perdón, son menos, son 600 años, que es cuando comienza el Renacimiento. De ahí en adelante el concepto ha seguido cambiando. Entonces entendámoslo de esa forma. Primero es estético y luego pasa a ser comunicativo. Y a través de esa actividad o producto humano que tiene finalidad estética o comunicativa, se expresan ideas, como bien lo decían en lo que me mencionaba, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos. En el caso nuestro son los plásticos. ¿Por qué se dicen artes plásticas? Porque le llamamos plástico a aquello que podemos modificar, a aquello que podemos moldear o darle forma, dicho más sencillo. No estamos hablando de plástico en el sentido del material sintético, sino significa que le podemos dar forma. Entonces, ¿en qué podemos dar forma nosotros al mundo? Pues en arquitectura, en escultura, en dibujo, en grabado, en pintura. Y bueno, más adelante, en el tiempo más reciente para nosotros, en métodos mixtos, también entra la música, entra la literatura y otras más. Entonces, es más amplio en la actualidad y no es igual, como les mencionaba, que en los orígenes de la humanidad. Eso es lo plástico, pero también pueden ser lingüísticos, lo que mencionaba alguien por ahí. Los escritores son artistas también. Los músicos, quienes hacen músicos, quienes cantan, también son artistas. Y mixtos, porque en el caso de las artes plásticas podemos utilizar tanto literatura como música y asimismo también teatro en muchos casos, especialmente en las tendencias vanguardistas. Entonces, ese es un concepto bastante amplio que se aplica en general a lo que vamos a trabajar durante todo este ciclo. Cuando ustedes vean Renacimiento en la historia 2, entonces ahí les van a plantear una manera, un concepto en ese momento. Cuando estén ahí por mediados del siglo XIX, estamos hablando de romanticismo, realismo y las primeras vanguardias, entonces el concepto cambia también. Luego, cuando van las segundas vanguardias, ahí por la mitad del siglo XX, vuelve a cambiar el concepto. Y el último, o digamos los últimos conceptos de arte, han aparecido en los últimos 30 años más o menos, que es cuando se está hablando de posmodernidad. Ahí el concepto cambia. No vamos a tocar esos aspectos aquí porque pues eso ustedes lo van a ver a detalle en filosofía del arte, en teoría de la estética y otras materias por ahí. Sociología, a lo mejor psicología, donde van a ver esos complementos que tienen que ver con la concepción del arte. No sé si está claro o hay alguna pregunta sobre esto o algún aporte que quisieran hacer. Lick, en los comentarios pusieron la arquitectura, un ejemplo de la Iglesia Sagrada de la Familia. Sí, gracias. Eso creo que ya lo había mencionado cuando mencionaba acerca del mediados del siglo XIX. Creo que no hay más, ¿verdad? Después de eso. No. Bien, entonces, si está claro, espero que sí. Vamos a avanzar.
Otro elemento que tiene que ver con eso del arte es que es un componente de la cultura. O sea, el arte es inherente al desarrollo de las culturas en todas partes del mundo. No podemos hablar de una cultura que no haya producido arte. Y dice, bueno, pero ¿cuál arte? ¿El arte que expresaba algo o el arte que sabía hacer? Pues depende de la época. En su origen es el saber hacer. Sabían construir, sabían hacer carpintería, sabían hacer cerámica, sabían hacer orfebrería, sabían pintar, sabían dibujar. Entonces ese saber hacer, todos esos saberes de ese momento que tienen que ver con la habilidad de nuestras manos y nuestro entendimiento, entonces eso se considera un arte como tal. Entonces todas las culturas lo tienen. Y junto con él, con eso, podemos aprender acerca de lo económico, lo social de esa cultura, la transmisión de ideas también de la cultura. Y pues eso es, como les mencionaba, pues parte de todas las culturas, es inherente a todas las culturas a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Y luego, bueno, se considera otra cosa, que es con la aparición del Homo sapiens, que el arte tiene una función ritual, es decir, que por ahí donde comienza pues todo este manejo de las artes, como las vamos a ir conociendo. Antes de eso, sí hay un arte, hay una habilidad, pero la mayoría son útiles. Esos útiles son herramientas que hacía, puntas de flecha, cortadores, cuchillos, o algún tipo de elemento ritual que andaban con ellos en su ropa, o cuando comienzan a trabajar pues en las cuevas, en las paredes de los abrigos rocosos, haciendo rituales en los que plasmaban imágenes. Eso lo vamos a ver la otra semana, cuál era la función que tenía. Pero es entonces, si hablamos de Homo sapiens, estamos hablando de arriba de 100.000 años, más o menos. Sin embargo, para efectos de trabajo en la clase, el límite lo vamos a poner nosotros ahí por el 40.000 años antes de Cristo. Eso significa que en ese momento hay dos variantes del ser humano, que son el neandertal y el sapiens. Son dos especies de humanos que había. Una de esas se extinguió hace unos 28.000 años, que es la neandertalensis. Y solo quedó nada más pues la sapiens. Nosotros somos sapiens, así se llama. El Homo sapiens es anterior a nosotros. Eso pues vamos a ver un poco también. No vamos a ahondar porque no corresponde a nosotros hacer eso, pero les va a dejar por ahí algunas ideas para que ustedes vayan a buscar información. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no nos quedamos hasta acá con esta parte, la de la conceptualización. ¿Hay algún complemento que ustedes quisieran agregar, algo que les haya llamado la atención? Vean que si veo que no van preguntando, voy a comenzar a utilizar la ruleta para ver a quién le toca. Dígame, Jensi. No sé si me escuchan. Sí, escucho. Ok, perfecto. No sé si porque yo tengo bastante arraigado lo que es las cuestiones de las comunicaciones, pero sí yo tenía la pequeña duda, porque en la anterior diapositiva salía que primero era la estética antes de la comunicativa. Y ahorita con lo que estaba mencionando, que era la cuestión del Homo sapiens, pero más que todo para la cuestión de los rituales, yo me imaginaba que venían naciendo como un poco del arte basándose a la parte de la comunicación, porque querían comunicarse. Entonces por eso plasmaban lo que eran las imágenes en las cuevas, para querer expresarse de esa forma. Pero creo que era lo que se decía, que por lo de la época y el contexto en el que vamos a tratar nosotros, que vamos a manejar de esa forma. Sí, en parte sí, pero vaya, el asunto es, hay un libro que está en el aula virtual, que es de Arnold Hauser. Tienen que leer unas páginas, creo que la 11 a la 38, por ahí. Ahí les mencionan un poco acerca de esto. Vaya, no podemos saber exactamente al 100%, por así decirles, la razón que ellos tuvieron para hacer esas imágenes en las cuevas, pero hay un 95% de certeza que estas fueron hechas como rituales. O sea, no eran para decorar, ni tampoco eran para comunicar nada, porque no nos están contando nada. Si vemos las imágenes, bueno, luego vamos a ver ya la otra semana, imágenes de caballos, por ejemplo. Hay caballos que están unos encima de otros, simplemente los dibujaron encima de otro. ¿Por qué? Porque se hicieron en momentos diferentes y uno no tiene que ver con el otro. Y eso se ha comprobado al hacer datación por radiocarbono 14,
resulta que las marcas del material pigmentado que utilizaron tiene diferentes tiempos, o sea, no es del mismo momento. Significa entonces que no nos está diciendo que había una manada corriendo. Simplemente pintaron uno, a lo mejor la siguiente temporada volvieron a abrigarse en ese lugar para pasar el invierno, pasar una noche, volvieron a hacer otro ritual y lo hicieron. Bueno, ¿qué ritual hacían? Lo que se infiere a partir de los estudios en culturas como en África y en Oceanía es que el ritual tenía que ver con que si ellos hacían el animal, lo estaban prácticamente ya obteniendo para ellos. Eso significaba que solo tenían que ir allá afuera y agarrarlo, porque el animal ya lo habían hecho propio en ese ritual dentro de la cueva. Eso es lo que se considera sobre eso. No había ni función estética en ese momento, ni función comunicativa. Eso aparece un tanto más adelante, siempre en la edad prehistórica, pero no en el origen, no en el paleolítico, sino que eso va apareciendo en el neolítico, en el segundo momento. Tengo aquí Kevin y luego tengo Alison. Dígame. Sí, bueno, reforzando un poco acerca de lo que usted mencionaba sobre el libro, sí, ayer me entró un poco de curiosidad y medio lo empecé a hojear y sí mencionaba que, si no estoy mal, el paleolítico es el que ofrece una visión o una impresión visual más bien directa. Hace referencia también a que varios de los trazos que se encontraban en cuevas estaban uno encima de otro, por decirlo así, amontonados, lo cual representaba, así como usted dice, ese tipo de acciones. Y también en una parte menciona que muchos de las pinturas que en ese entonces tenían eran del estilo rupestre, en las cuales se veían muchos tipos de animales atados o esclavizados o atravesados con una lanza. Pero sí, haciendo referencia a que realizaban todo tipo de cultos, y así como lo que usted mencionó prácticamente, pero sí, solo era reforzando un poco. Está bien, gracias, Kevin. Dígame, Alison. Perdón si me perdí en una parte de eso, pero ¿a quién le estaba haciendo el ritual? ¿A un tipo de dios o...? No, todavía no hay, en ese momento, estoy hablando de hace unos 40,000 años, todavía no hay idea de dios ni de diosa, nada. Simplemente es un ritual que ellos se considera que hacían tratando de agarrar al animal. O sea, es como que ustedes hicieran el dibujo del celular que quieren en una página y con eso ustedes consideren que el celular ya es de ustedes, o sea, solo tienen que esperar nada más que el celular les llegue. Algo así es lo que se consideraba con ellos en ese primer momento. Eso va a cambiar a lo largo de unos 10,000 años más o menos, porque cuando digamos ahí por el 27,000 más o menos, 30,000 antes de Cristo, o sea, 10,000 años después del momento que les planteaba, ya comienzan a aparecer las primeras concepciones de una divinidad. Y esa divinidad, bueno, de hecho hay unas anteriores todavía. En últimos 40 años más o menos han encontrado algunos vestigios que nos llevan hasta unos 70,000 años todavía atrás, pero todavía no digamos que no se puede establecer como parte, sino como un principio, como un proto representación de una divinidad. Esa primera divinidad es femenina, no es masculina. O sea, por eso alguien le hicieron un libro por ahí, Dios nació mujer, porque las primeras representaciones de la divinidad es femenina, no es masculina. La divinidad masculina aparece en un segundo momento, que es en el neolítico, pero en el paleolítico las representaciones son femeninas. Es la idea de la divinidad que tiene, y no aparece desde siempre, sino que es todo un proceso. Es un poco complejo entenderlo la primera, pero vamos a ver algunas cosas ahí que nos van a ayudar a dar idea pues, de ir encontrando ese camino. Kevin. La dejé levantada, Lick. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, Wendy. Yo no entendí la parte en donde decía que la obra de arte no era igual que el arte o algo así, o que los pintores no hacían lo mismo que los artesanos. Bueno, el asunto es que un artesano hace algo porque aprendió un oficio y demuestra una habilidad, que es lo que les digo acá arriba, un saber hacer, un ars, por eso se le dice que es artista. Pero cuando se le dice artista a un artesano, se le está únicamente aplicando esto, el saber hacer, solamente esa acepción. Alguien que hace, bueno, ustedes no sé si han pensado o han intentado hacer una olla, por ejemplo, así como lo hacen en Guatajiagua, en Santo Domingo de Guzmán, Monte San Juan, acá en Cojutepeque.
se han intentado hacer una olla y ustedes ven que lo hacen y lo hacen rápido, tienen una habilidad para hacerlo, especialmente muchas maestras artesanas lo saben hacer. Si lo voy a hacer yo, que tengo formación artística, les aseguro que no puedo hacerla. ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad, no tengo ese saber hacer. Entonces, sin embargo, con esa olla no me está expresando nada, no me está diciendo nada, no está planteando un punto de vista, no está mostrando una emoción ni nada. Digo, por la olla misma no está haciendo nada. Ahora ustedes me pueden decir, mire, pero he visto unas ollas que tienen una cara y tienen una otra cosa y le han puesto esto. Vea, yo fui parte del proyecto hace un poco más de 20 años, como 22 años más o menos, en el que se trajeron diseñadores del extranjero y diseñadores que habíamos acá en el país para apoyar a los artesanos y enseñarles a hacer obras con componentes estéticos para transformar cuencos o formas utilitarias en formas decorativas. Entonces, por eso en Guatajiagua ustedes van a encontrar una olla que tiene un rostro, o una tetera que tiene rostro, o una tetera que tiene forma de cacahuate, o de cacao, perdón, cacao, no cacahuate. Entonces, eso tiene que ver con que en los últimos 20 años se les metió la idea a los artesanos que tenían que hacer cosas más estéticas. Pero es hace 20 años. Pero hace 40 años, hace más tiempo, las formas se hacían únicamente para suplir una necesidad, que era la de obtener utensilios. Eso lo hacen los artesanos. Si el artista hace eso, entonces está convirtiendo su trabajo en una artesanía. Pero el artesano difícilmente puede hacer una obra en la que comunique algo. Me refiero a artesanos que han aprendido el oficio porque pasó de generación en generación. Es diferente cuando el artesano ha tenido una formación. O sea, yo he capacitado a muchos artesanos en los que les he explicado un montón de cosas que tienen que ver con la parte artística. El producto de esos artesanos ya no se llama artesanía, se llama neoartesanía. Y la neoartesanía es una concepción, un concepto que aparece en los últimos 25, 30 años más o menos. Entonces, para que vean que si hay cosas que ustedes las dan por hecho ahorita, tuvieron un origen, y ese origen es muy reciente, bien reciente. Los procesos artesanales son antiquísimos en nuestro país, pues. Bueno, si hablamos de hilo vasco, por cierto, yo soy de hilo vasco, no sé si hay algún coterráneo por acá. Yo soy de hilo vasco y resulta que allá las primeras menciones que se hace acerca del oficio artesanal es del siglo XVII. Y luego se menciona en el siglo XIX, se menciona al principio y luego se menciona al final, con personas que mandaran, los encomenderos, que los mandaban a los pueblos a que fueran a decir, a describir qué es lo que había en esos pueblos para registrarlo en documentos. Entonces, desde entonces había. Y ustedes ven el trabajo artesanal de hilo vasco ahorita, y bueno, pareciera que siempre fue así, y no, es un proceso. Lo que vemos ahorita tiene alrededor de 50 años más o menos. La miniatura, por cierto, este año, según la literatura, cumple 100 años, es un oficio centenario a partir de este año. Entonces, hay cosas que son bien recientes. 100 años es poco en términos de historia, es bien, bien poquito. Bien, de por acá, doblemente pensante, dice Kevin. Sapiens, supongo. Daniela dice, ¿cómo el trabajo de Fernando Hjort? Vaya, el trabajo de Fernando Hjort originalmente era artístico, pero mutó en trabajo artesanal. El de él se mantuvo en la idea artística durante bastante tiempo, pero a las personas que él les enseñó allá por los 60 y los que siguieron multiplicando el oficio y los que ustedes ven trabajando ahorita, la mayoría pues es solo trabajo artesanal, no es artístico. Pero hay quienes, bueno, él mantuvo hasta sus últimos días un trabajo artístico, una propuesta artística, que eso se refiere a que no va a ser 100 cuadros en un solo día, no, va a ser uno y a lo mejor en un mes, como les decía Andrea. O sea, es un trabajo de espacio en el que implica procesos complejos, no es tan fácil. Ustedes lo van a ir viendo, ahorita que ya están en dibujo y están en pintura, van a ir viendo que no es tan fácil, no es solo pintar. Y dice, pero si me quedó bien y lo hice en una sola noche, ¿por qué me pusieron 6? Ah, bueno, porque fallaron un montón de cosas. Solo la parte compositiva implica ritmo, armonía, equilibrio y otro sinfín de elementos que están dentro de la obra y que ustedes deben de manejar. Entonces, es complejo, pero lo van a ir entendiendo poco a poco, ya van a ver. Bien, no sé si avanzamos, porque pues ya que entendimos arte, sí se entendió arte y artesanía, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Para mí sí, Lick. Muy bien, gracias. Licenciado. Sí, Sí, licenciado.
Vaya, gracias. Entonces vamos a hacer, muy bien, gracias. Vamos a hacer esto entonces. Silenciado. Bien, gracias. En arte, fíjense que está todo esto, bien. Bien, estos son ejemplos de arte a lo largo de la historia. Es una selección mínima, porque pues esto solo representa pues un pedacito de muchos periodos, más o menos comenzando por acá, quizás con unos 100.000, 120.000 años de antigüedad, acá unos 20.000, 10.000 años más o menos, y lo más reciente creo por acá, creo que es esto, 2021 si mal no recuerdo, o 22 por ahí. Entonces, a lo largo del tiempo han existido diferentes manifestaciones artísticas. El arte está ahí, pero para entender el arte necesitamos ordenarlo y ordenar aquello que sabemos y poder hacerlo encajar en una cantidad pues, de períodos, subperíodos, de movimientos artísticos también. Entonces, eso es lo que hace la historia del arte. O sea, si la historia por aparte tenía por objeto de estudio el pasado de la humanidad, y el arte tiene que ver con los procesos que van desde la etapa en la que se hacía artesanía únicamente hasta la actualidad en la que los procesos son complejos e implica la comunicación de ideas, sentimientos o una visión del mundo. Entonces la historia del arte viene siendo una disciplina dentro de las ciencias sociales, acuérdense, que estudia la evolución del arte a través del tiempo. Ese es el concepto así como bien sencillo. Si les pido, háganme un concepto de arte, pues vamos a manejar las mismas ideas. No les digo que si ustedes lo escriben va a ser, tiene que ser exacto, o sea, que se lo tienen que memorizar, eso no va. Pero si ustedes, así como al inicio, cuando les preguntaba, me dan elementos, entonces, pues puedo entender que sí, ustedes conocen ya el término y ya saben hablar de él. Es una ciencia multidisciplinar. Ella busca pues hacer un análisis objetivo del arte a través de la historia. Eso es porque al hablar de objetivo, es decir, nos estamos despojando de aquellas cosas, a menos que quienes se dedican a construir, a escribir acerca de historia del arte, deben despojarse de la parte subjetiva de lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. Por ejemplo, ustedes pueden decir, miren, a mí me gusta el arte japonés nada más, todo lo demás no me gusta. Pero si ustedes tienen que hacer una valoración del arte en general, pues deben despojarse de esas subjetividades. Entonces, quienes trabajan en esto deben hacerlo. Deben hacer un examen objetivo del arte. Y pues ellos ayudan a clasificar las culturas, se establecen periodos también y se pone cuidado o se observa las características distintivas y las influencias también del arte. Por ejemplo, nosotros decimos Egipto, el arte egipcio, y decimos, bueno, el arte egipcio yo lo sé diferenciar de todos los demás, y el arte egipcio es diferente al arte griego, y el arte egipcio es diferente al arte de Babilonia, por ejemplo, que es uno de los pueblos mesopotámicos. Y pues yo les digo, fíjense que sí, no, o sea, sí durante una etapa, pero no porque Egipto se vio influenciado por todas las culturas que habían alrededor de ellos. Y aparte fueron conquistados en algún momento. Los últimos siglos de historia de Egipto, pues es una historia de conquista. Los conquistaron los asirios, los persas, los griegos con Alejandro Magno, y luego llegaron los romanos también. Entonces, cuando los romanos, bueno, todas esas culturas llegaron, aportaron algunas ideas de lo que ellos sabían y lo mezclaron con lo que los egipcios ya hacían. Lo mismo sucede con otras culturas de los alrededores. Por eso es que cuando, por ejemplo, valoramos de algunos aspectos conceptuales en términos de lo que describe el texto bíblico, que son imágenes que luego vamos a ir viendo, que van a ir apareciendo en algún momento, nos parece coincidente con otras culturas. Y decimos, le copiaron a los hebreos. Y no, es al revés, los hebreos le copiaron a los demás. ¿Y por qué? Porque los demás son más antiguos. El relato, por ejemplo, más antiguo del diluvio es sumerio, y eso significa que fue allá por 5.000 años, entre 5.000 y 4.000 años antes de nuestra era. Y los hebreos hablaron de él hace pues menos de 3.000 años. Y entonces, ¿cómo fue que hablaron antes si el diluvio no había pasado? Dicen los religiosos. Y pues no, lo que pasa es que la influencia pasó en
eso que tiene que ver con la tradición oral, y eran historias que se contaban, y luego vino alguien y lo escribió, y parece entonces que sucedió aquí y no allá. Pero esas culturas de esa región tienen muchas coincidencias por eso, porque se movían entre ellas, había relaciones tanto económicas como también de esclavitud entre ellas. Así que ahí es donde vamos a ir viendo nosotros y poder dilucidar esos de las partes que las hacen distintas y las que las hacen iguales a través de las influencias. Los periodos de la historia, bueno, esto al principio da un dolor de cabeza. Yo recuerdo que cuando tenía que aprendérmelo, porque pues yo llevé historia del arte igual que ustedes, llevé 5 historias del arte también en su momento. Este era un dolor de cabeza, aprenderse el orden. Solamente estos, por ejemplo, son periodos amplios, y hay otros que son más amplios todavía, pero si les digo prehistoria, bueno, no, primero les muestro mejor todo el cuadro, mejor así. Si yo les digo primero, digamos de lo general, edad antigua, entonces si hablamos de edad antigua estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando del arte antiguo y estamos hablando del arte clásico. Esto es edad antigua. Ahora, si yo le digo prehistoria, bueno, prehistoria es paleolítico, mesolítico y neolítico. Son 3 periodos aquí adentro. ¿Y el arte antiguo? Bueno, el arte antiguo tenemos India, Egipto, Mesopotamia, China, los pueblos antiguos de África. Y bueno, solamente en esa área, porque en América hay también un conteo, pero no coincide en tiempo, el tiempo es diferente. Y el clásico, bueno, el clásico es desde las culturas del mar Egeo, pasando por Grecia, luego Etruria y por último Roma. Eso está aquí. Y el arte medieval, bueno, el arte medieval nos habla de una edad en particular, la Edad Media, ese general y específico arte medieval. ¿Y qué es el arte medieval? Bueno, allá en el Oriente estamos hablando de lo que Roma se convirtió. Roma pasó a convertirse en una cultura que se mezcló con el cristianismo del momento, y es el arte bizantino, el que corresponde al Oriente. Son 1000 años de historia ahí. ¿Y qué pasó en el Occidente? Pues el Occidente quedó en una condición sociopolítica diferente, y entonces, como se mezcló con las culturas que venían invadiendo desde el norte, ahí tenemos una etapa de, digamos, relativo desorden, que es el prerrománico, luego el románico y luego el gótico. Eso está dentro del medieval. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, que cambió la situación, y entonces entramos a una edad más, que es la edad moderna. Y en la edad moderna, pues hablamos de arte moderno. ¿Qué es lo que está ahí? El Renacimiento, el Barroco, y aún si les digo solo Renacimiento es 400, 500 y manierismo. Y luego el Barroco, bueno, Barroco hablamos, Barroco italiano, Barroco francés, Barroco español y Barroco flamenco, y el que se llama Barroco internacional. Y si nos vamos hasta América, en ese momento hablamos del Barroco hispanoamericano. Entonces vean que es como bien complejo hacer todo eso. No voy a seguir acá con esto, pero yo creo que ya me captaron la idea. Esto lo van a ver ustedes a lo largo de estos 3 años, los primeros 3 años de la carrera. Desde la prehistoria a acá lo van a ver en la unidad 1, de así de un solo, de corrido. Luego en la historia 3 van a pasar a América, y pues ahí van a ir de lo general a lo específico también, hasta llegar a historia del Salvador en la historia 5. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto. Dice Jensi, a ver, aún hasta los jeroglíficos varían mucho por lo mismo de las conquistas, de los conquistadores que tuvieron. Sí, también cambia. Hay varios también, y bueno, y no es lo mismo al principio que cómo terminó al final el lenguaje, igual que los sumerios, cómo comenzaron, cómo terminó el lenguaje cuneiforme. Igual en la región griega, los lineales, lineal A, lineal B, y termina pues en el alfabeto griego, y luego el latín hacia el otro lado. Entonces cada quien tiene como sus particularidades. ¿Preguntas o comentarios sobre esto? Todo claro, licenciado. Entonces avanzamos. Bien, ¿qué pasa con esto? Cuando ya hablamos de esta periodización, entonces ya nos es más fácil aquel desorden que les presenté verlo de esta forma. Herramientas del Paleolítico, ¿se considera arte? Sí. ¿Por qué? Porque se hicieron
haciendo uso de una habilidad, de un saber hacer. Entonces, el que pudieran cortar una piedra por percusión, o sea, por golpearla con otra, saber qué piedras eran las que mejor les funcionaban, y saber qué tipo de corte hacer. Perdón que estoy aquí conectando la computadora que está a descargar. Saber qué hacerlo, saber cómo hacerlo, cómo cortar, cómo darle forma, cómo darle filo, todo eso es una habilidad. Entonces, por eso se considera arte. Las herramientas del neolítico también. Aquí en esta primera etapa son cazadores y recolectores. En esta otra siguen haciendo caza, pesca, recolectan, pero ahora ya tanto crían animales, eso es ganadería, como siembran alimentos, eso es agricultura. Entonces, por eso la diferencia, la civilización había cambiado. Egipto es parte de la Edad Antigua también. La Catedral de Notre Dame, eso es el final de la Edad Media, gótico. Tenemos la Gioconda como un ejemplo de Renacimiento, de Leonardo da Vinci. Tenemos también esto que es las primeras vanguardias, final del siglo XIX. Vincent van Gogh es uno de los representantes del postimpresionismo, de hecho, ¿no? Es la segunda vanguardia con la que aparece. Luego tenemos a finales de los 70 del siglo XX el arte conceptual. Ahí tenemos Una y Tres Sillas. Esto era una respuesta de los artistas a esto que había antes, al arte clásico. ¿Sí, Carlos? Carlos Fernández. Sí, licenciado, disculpe, fíjese que por motivos de señal no pude ver lo que habló antes. No sé si lo puede repetir. Y no sé qué es antes, qué tan antes. En historia Antes de antes mostrar las imágenes. ¿Antes de mostrar cuál? Antes de mostrar las imágenes ilustrativas. Vaya, no puedo retroceder todo, pero antes de las imágenes lo que se mostró fue la periodización en la que la historia del arte ha dividido en la historia de la humanidad según similitudes que hay entre los movimientos o entre las características del arte que se produjo. Entonces, eso es lo que les mostré. Ahí van a tener luego la diapositiva para que lo revisen despacio. Es igual, lo vamos a seguir viendo. Muchas gracias, Luis. Bueno, luego también de esa misma época, en los 60, aparece Piero Manzoni, y él dice, no, miren, aquí cualquier cosa es arte ahora. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a tomar ¿cómo se le llama? Bueno, pues las heces propias, y luego las enlató y les puso una viñeta y las exhibió como obra de arte para demostrarles que cualquier cosa le estaban diciendo arte y que cualquier cosa lo vendía. ¿Y qué creen? La vendió y le dieron espacio en las galerías como artista. Y hace menos de 20 años todavía se vendió una arriba de 100.000 euros, una de estas latas. Entonces, como para que tengan idea de que ahora, eso es una respuesta, y ven cómo el arte va cambiando. Por eso el concepto no puede ser el mismo. O sea, aquel concepto que les mostré, donde hablábamos que el arte es estético y comunicativo, en esta época agrega también una dimensión de denuncia, como esta. ¿Sí, Daniela? ¿Cómo se llamaba ese movimiento? No sé si es el mismo artista que también expuso como una taza o un orinal. Un urinal. No, el urinal corresponde al dadaísmo. Eso es a inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Y esto que les estoy mostrando, estas dos que están en la parte inferior, es arte conceptual. Ese inicia de los 60 en adelante, son parte de la segunda vanguardia. Sin embargo, el discurso es lo mismo, es una denuncia, es una manera de decir, miren, cualquier cosa le están diciendo arte, entonces yo voy a poner cualquier cosa también. Y lo que sucede es que pues lo aceptó el medio y terminó pues convirtiéndose en un ícono de la época, ese tipo de obra. Bien, ¿qué más? Siempre en la misma época, las latas de Andy Warhol, de Sopa Campbell. Eso es pop art, el arte popular. Eso tiene que ver con la cultura del momento, perdón, los movimientos de la época, la contracultura,
la posguerra y el consumismo de los años 50 y 60. Luego tenemos entre los 70 y los 80, como parte del arte conceptual, los performance y los happening. Esta es de dos artistas que hicieron bastante arte de este tipo, es Marina Abramovic y Uley. Ellos eran pareja también y bueno, hay toda una historia alrededor de ellos y la obra que realizaron. Y es otro, por ejemplo, Paolo Herrera, que hace una instalación en una exposición en el 2017 y pues le denomina En Tránsito 4, que es claramente pues una denuncia acerca de el trato hacia las mujeres. Es una mujer desnuda dentro de una red colgada en la galería. Entonces, bueno, y eso es arte. Sí, eso no tiene nada que ver con el arte. Pues lo que sucede es que el concepto de arte cambia para que todas estas cosas puedan entrar y puedan expresarse de esa manera. Si seguimos avanzando en el tiempo, entonces vemos, por ejemplo, esto. Mauricio Catlelan, en el 2019, pega una banana en la pared con cinta adhesiva y la titula Comediante, porque estamos en la misma idea de que cualquier cosa se le considera arte. ¿Y qué creen? Pues la vendió arriba de 75,000 euros la obra. Y no contento con eso, pues hizo otra más. Sacó una segunda obra, y creo que 3 son las que hizo, 3 de estas. Y las 3 las vendió. La última se vendió el año pasado, no sé si era reventa, pero el año pasado se vendió una arriba de 150,000 euros. Y dice, bueno, pues es una banana pegada en la pared, y la banana se va a arruinar. Y entonces dicen, no, pero es que lo que pasa es que lo que el artista vendió es el concepto, no es la banana, no es esa banana se pudrió, si la obra es de agosto, la banana en septiembre estaba podrida. Pero lo que hacen en la galería es simplemente cada semana, por ejemplo, sustituir la banana, solamente poner otra cinta ahí y pues el concepto sigue estando ahí. Pues eso también se considera arte. Y eso fue en agosto. Pues en la misma exposición en la que estaba la obra aparece otro artista conceptual y este se llama David Tatuna. Eso fue en diciembre más bien. Y pues él dice, miren, yo voy a hacer un performance, vean, quita la banana de la pared, la arranca y comienza a pelarla para comerla. Entonces él dice, esta es es un performance y se llama Artista Hambriento. Y comienza a comerse, le dice, ahora sé cuánto valen $175,000. No, ¿a qué saben $175,000? Y bueno, la seguridad de la galería lo detuvo, lo llevaron a la dirección. Pues después de pláticas ahí con los dueños y directores de la galería, pues dijeron, no, miren, la banana va a estar más tarde de nuevo puesta en el mismo lugar porque es un concepto. El artista, pues lo que nos ha dado a nosotros es un concepto, eso solamente era el objeto. Y bueno, pues así se va manejando todo. Esto fue 2019. Entre esos mismos años aparecen esos también, 2021. Nyan Cat, de Chris Torres, vendió, eso es en lo que se llama criptoarte. Esto no existe físicamente, sino que solamente en el entorno virtual, y eso se llama criptoarte. Eso se maneja en criptomonedas, el valor de estas obras. Entonces, el NFT, que es el código propio de esta obra, fue vendido en 300 Ethereum. Es para el cambio de ese momento eran $583,464. Eso eran 300 Ethers en aquel momento. Y bueno, eso valía la obra. Ustedes esto lo buscan en internet y lo encuentran y lo pueden descargar, pero resulta que el de ustedes no es el original, entonces no vale eso. Y bueno, otro más, por ejemplo, creo que este es un video, sí. A lo mejor lo vieron por ahí en algún momento. Es este personaje que va caminando y luego va avanzando en edad en la medida que va ascendiendo en las casillas. ¿Bien? No sé si lo vieron. Resulta que esto también se considera criptoarte y el autor lo puso también en venta. La obra se llama Vida y Muerte. Es
ahí cuenta la historia, pues ahí de prácticamente de la humanidad, o sea, que se repite cíclicamente. Entonces, esperen, déjenme ver. Permítanme. Ahí está. Avanzamos otra vez. Entonces, resulta que DK es el nombre de este criptoartista y él vendió por 310 Ethers este, este código, y resulta que lo vendió por 310 Ether. Les decía que para el cambio de ese momento era $1.000.000. Eso valía esto. Y bueno, ¿quiénes lo compran? Pues hay mecenas, hay artistas que compran esto, o simplemente coleccionistas de arte. Y uno de los coleccionistas más famosos de arte es este personaje que seguramente conocen, Snoop Dogg. Él es un coleccionista, se considera un mecenas. De hecho, el nombre que usa es Cosmo de Medici. Es un nombre de un mecenas de la edad, perdón, del Renacimiento. La plataforma esta red social X de Elon Musk, es uno de los lugares en los que se muestra esta obra, este tipo de obras, y ahí es donde también se vende. Entonces, eso es lo que hay por ahí, en cuanto a lo que se refiere al arte. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, porque hasta ahí llegamos con lo del arte. ¿Se entendió? El concepto, las dimensiones del arte. Todo claro, Lick. Sí, todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la parte 2 de la clase. Tenemos una hora, más o menos, menos de una hora para poder avanzar con esto. Y pues, ¿qué es lo que hay en la segunda mitad? Aquí hacemos una valoración acerca de aquello que a veces es más bien una pregunta que nos hemos hecho más de alguna vez en nuestra vida, y es acerca de nuestro origen. Eso nos debe servir porque debemos entender algo que se llama cosmovisión, y la cosmovisión es la manera de ver el mundo que tuvieron las culturas antiguas. Hay una manera particular de cada cultura de ver el mundo, y muchas de ellas también coinciden. Entonces aquí el asunto es ver por qué lo hicieron de esa forma o qué querían decir con eso cuando lo hicieron. Entonces, la pregunta que tiene que ver con eso, que nos lleva hasta los planos más astrales, es ¿de dónde venimos? ¿Alguien quisiera responderme a partir de su contexto, de dónde nosotros venimos? Sin googlear, cuando quedan en silencio, porque vamos a googlear. A ver, Adriana, dígame. Luego tengo Fernanda. Se ha hablado mucho de la teoría que venimos de la evolución del mono. Sí, solo decir ahí que en cuanto a la concepción no es correcto decir que venimos del mono. Los monos son una rama por allá, somos primos, no broma. Es algo diferente, pero sí venimos de una raíz similar que tiene que ver con los homínidos, ese es el término. Y sí, tiene que ver entonces un poco con eso, y o sea, lo entendemos que es del mono, pero no, los monos son una cosa diferente. Daniela. Sí, parecido a lo anterior, nosotros somos el resultado de millones de años de la creación del planeta, y con nuestra evolución con los primates antiguos de África a los neandertales, denisovanos, etcétera, como especie evolucionando en herramientas, agricultura, en civilización. Y ya. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Fernanda. No entiendo así en sí la pregunta, pero creo que no podemos decir así definitivamente de dónde venimos, porque como ya no me acuerdo, bueno, me acuerdo muy bien que en bachillerato me enseñaron las 5 teorías del origen de la vida, y creo que no sé si se responden con las 5 o tenemos que elegir una.
No, ustedes eligen ahí la que ustedes consideren. De hecho, yo les voy a plantear algunas ahí, pero no significa que eso sea, ¿cómo se dice? Como escrito en piedra, ¿verdad? Porque efectivamente son teorías y esas teorías se siguen cuestionando en la medida que la ciencia va avanzando. Bueno, y más tengo por Alejandra María, luego Carlos Fernández y alguien por ahí que no veo todavía. Si se remonta el origen de la vida no solo como la evolución de compartir un ancestro en común con los primates, sino también con la llegada a la vida en el planeta Tierra y el inicio de la Tierra, entonces podría considerarse que venimos de colisiones de estrellas y partículas después del Big Bang, y de ahí se empezó a formar la vida y probablemente las moléculas empezaron a volverse más complejas y así. Muy bien, gracias. Ahí nos plantea pues ya la parte que tiene que ver con la explicación que se hace de cómo se forma no solo nuestro planeta, sino el universo. Quiero ver, ¿quién más tengo por ahí? Alejandra María, bueno, ya saben, Carlos Fernández, y luego Kevin Eduardo. Y luego vemos el chat. Carlos. Bueno, si no Kevin, por cuestión de tiempo. Sí, bueno, continuando un poco también con lo que mis compañeras mencionaron, yo también sostengo dos de las principales teorías. La primera, la creacionista, la relacionada a todo lo religioso, que sostiene que el universo y la vida fueron creados por un ser divino, ¿va? Y la siguiente, que sería la de evolución, la cual afirma que la vida se desarrolló de forma natural. Muy bien, gracias. Ahí están dos como vertientes, ¿verdad? Luis y Carlos. No, creo que hay problemas por ahí. Andrea Milena dice de la eva mitocondrial, ese es un nombre que se le da pues, a esa, que se considera como es el origen. Pues bien, lo que me plantean por ahí pues tienen razón y básicamente yo voy a presentarles, porque no vamos a desarrollar a profundidad eso, sino que eso es como una presentación. De las dos, fíjense que nos vamos a centrar más en una que en la otra, ya les voy a explicar cuál de las dos, porque es lo que tiene que ver con el arte. Hay una que no tiene que ver con el arte, aunque a lo mejor les parezca a ustedes que es la más realista, pero ya vamos a ver. Bien, hay una de esas teorías, como bien lo decía el compañero, tiene que ver con religión y con mitos. No solo una religión, no solo un mito, sino muchas. A esa se le denomina teoría creacionista. Y luego tenemos, por otro lado, una versión que pareciera contraria, o muchos afirman es contraria, que nos habla acerca de teorías y de pruebas científicas acerca de que hay una pista que se puede rastrear hasta llegar a nuestro origen. A eso se le llama teoría evolucionista. Esas son las dos teorías que vamos a manejar. Carlos dice la creacionista y evolucionista. Muy bien, ahí estamos entonces en sintonía con esto. El caso es que ambas nos explican el origen. Nosotros nos vamos a quedar, por efectos de historia del arte, con la que tiene que ver con la teoría creacionista. No es porque esta sea la correcta. O sea, de manera, ¿qué sería? Científica, pues esta es la que se acepta. Las religiones no explican, según los científicos, pues nada. Igual que dicen los religiosos, que en sí misma la ciencia no explica nada, sino que pues hay algo más por ahí. Sin embargo, pues ambas nos van a funcionar. Solo que cuando vayamos viendo todas las culturas, van a ver que nos vamos a centrar siempre en la religión y en los mitos, porque eso es lo que nutrió el desarrollo del arte a lo largo de los siglos. Sin embargo, las vamos a conocer, ¿verdad? La creacionista, pues son conjuntos de creencias, no es solo una creencia nada más, y pues están basadas en doctrinas religiosas, no una religión, sino muchas religiones, cientos de religiones. Como nuestro contexto es occidental, nuestro conteo del tiempo es occidental, y todo eso tiene que ver entonces con el cristianismo, pareciera que es la única que conocemos, ¿verdad? Cuando hablamos del origen del ser humano, y ahí me comienzan a hablar de Eva y me hablan de Adán, pero es la única que conocemos, pero no es la única que existe, hay muchas más. Según esas que han sido parte de todas las culturas a lo largo de la historia, pues ese acto de creación
de todos los seres vivos que existen, pues fue por causa de uno o de más seres divinos. En ese acto de creación, pues lo hicieron porque pues había algo que querían que nosotros realizáramos. Había un propósito divino para esa criatura que estaban colocando acá en la tierra. Eso es lo que nos dice la teoría creacionista. Nos habla entonces de un ser divino, algo más grande que nosotros. Vamos a ver qué más. Creo que hay más, ¿verdad? En el chat. Déjenme ver, Diana dice. Pues espérenme, ese Carlos creo que aparece por acá. Dice, la creacionista se basa en que venimos de Adán y Eva. Ajá. No sé si, bueno, pues sí, si hablamos de cristianismo, fue lo que les mencionaba. Para los egipcios, los griegos, los sumerios, los chinos, los indios, pues el origen es diferente. No tienen que ver con Adán y con Eva. Mireya dice, considero que no hay una confirmación del origen de la vida. Existen diversidad de teorías, como la teoría creacionista, que se basa según la religión, y sin embargo la teoría más aceptada por la comunidad científica es la teoría del Big Bang. Ya vamos a hablar un poco de la teoría del Big Bang. Si no alcanzamos a llegar, lo vemos la otra semana. Esas teorías nos hablan de una concepción del mundo. Entonces, en esa concepción del mundo tienen que haber dos posiciones. Una posición es politeísta, y eso significa que hay muchos dioses. Muchas culturas, como la egipcia, la sumeria, la hindú, acá en América, por ejemplo, la cultura maya, pues todas las culturas de la región mesoamericana o hacia el norte todavía de América han creído en un sinfín de divinidades, y eso los convierte entonces en politeístas, o sea, creen que hay muchos dioses. Básicamente, dentro de las que vamos a ver en la materia, pues es Mesopotamia, Egipto, India, los griegos y Roma. Grecia y Roma es más o menos igual. Esas divinidades tienen una configuración diferente y tienen también una genealogía, o sea, hay un origen para ellos también, y ellos son los que se encargan de crearnos a nosotros. Ese es politeísmo. El monoteísmo es la otra posición, y esta nos dice que pues hay un Dios único, solo uno. Dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, del Islam también, pues solamente hay un Dios, ya sea el nombre que ustedes le quieran decir. Ahora, dentro del cristianismo, las vertientes del cristianismo, pues le dan nombres diferentes. El Islam le da un nombre diferente también, pero pues todas coinciden en que solamente hay una divinidad. Dicen, no, el cristianismo tiene muchas. No, el cristianismo tiene solamente un ser divino único, que es el creador. Es el día que le llaman Dios Padre, que pues por un acto de fe, pues se cree que son tres personas en una, en la Trinidad Santa, como le llaman. Pero los demás que aparecen ahí son, o han sido más bien, personajes que han colaborado dentro ¿cómo le llaman a esto? De la predicación, pues y todo lo demás que tiene que ver con el cristianismo. Pero solamente creen en un Dios. Lo mismo les decía, la vertiente cristiana no católica y el Islam, creen en un solo Dios. Hay otras culturas también que en algún momento han pasado por etapas monoteístas, como por ejemplo los egipcios. Un faraón, Amon-Ra, él, pues bueno, de hecho se cambió el nombre, es Amenofis IV, si mal no recuerdo el número. Él se cambia de nombre cuando convierte a Egipto en monoteísta y dice, no, los demás dioses no existen, solamente existe el dios Ra, y yo soy su hijo, soy Amón, Amon-Ra. Y luego dice, no, es que yo soy Amon-Ra, dice. O sea, él se dijo que era el dios. Y pues la clase sacerdotal se enojó mucho porque pues estaba mandando al olvido pues al resto de dioses. Eso causó también desestabilización en el reino egipcio. Y cuando él muere y su hijo toma el poder, que es Tutankamón, en los pocos años que él tiene para reinar, pues reinstaura el politeísmo. Entonces, vean que no solamente las religiones judeocristianas son las únicas que son monoteístas. Hay otras que han surgido de esa forma. Veamos qué más. Daniela dice, Carlos Arnoldo Gil Fernández dice que le está fallando. Ah, bueno, está bien, gracias por el dato. Luego pues queda la repetición. Bien, entonces ahí tenemos politeísmo, monoteísmo dentro de la concepción
de las teorías creacionistas. En esa concepción del mundo, para ellos, en esa manera de ver el mundo, ellos consideraban que sobre nosotros había un espacio, un entorno, y bajo nosotros había otro. Y juntos esos dos formaban una esfera. Es una esfera, y esa esfera representa el universo. La Tierra no la coinciden ellos redonda, la Tierra la coinciden plana. Pero sí consideran que estamos como dentro de una burbuja. Imagínense como burbuja. En medio está la Tierra, y alrededor de la Tierra está el océano, porque ellos seguramente caminaban en dirección al sur, por ejemplo, los mesopotámicos, y llegaban hasta el Golfo Pérsico. Caminaban hacia el occidente y llegaban al mar, al Mediterráneo. Entonces, para ellos, la Tierra estaba rodeada de agua. Y consideraban que abajo de nosotros había agua también. No, nada de que abajo esté el infierno, no, eso es una concepción bastante reciente, tiene menos de 1500 años, esa idea de que abajo hay fuego. Todas las culturas antiguas creían que había agua, o que habían cavernas, que habían cuevas abajo de nosotros. Y alrededor de la Tierra les decía el océano, ¿verdad? Sobre ellos consideraban que había algo que se denomina la bóveda celeste. Aquí se lo coloco como cielo porque es en la concepción de los sumerios al inicio. El cielo sería la palabra más bien, o las palabras correctas serían bóveda celeste, es lo que nos rodea sobre nosotros, como un domo, como una cúpula sobre nosotros. Eso lo consideran las otras culturas más adelante. Esta es una concepción judeocristiana. Para los judíos y los cristianos, pues la tierra está en el centro, o estaba en aquel momento en el centro. Había desierto alrededor, es una cultura del Medio Oriente, pues todas las zonas hay desiertos, entonces lo veían ellos en su concepción. Luego veían el mar alrededor y consideraban que abajo de ellos había una zona también en la que, dependiendo de la época, dicen que hay agua y en otras dicen que hay fuego. Y sobre ellos la bóveda celeste. Es como una cápsula sobre nosotros, donde están las estrellas, el sol y la luna. Entonces, ambas concepciones son visiones que parecieran coincidentes desde dos posiciones diferentes. La posición politeísta y la posición monoteísta tienen visiones similares en cuanto a la representación del universo. Las culturas mesopotámicas, la egipcia, la griega, la romana, todas las culturas de esa región, bueno, la India también, ven el mundo de esta forma y dicen, bueno, pero entonces tenían razón porque todos dijeron lo mismo, todos lo comprobaron. Y lo que sucede es que hubo una visión primigenia, o sea, alguien lo dijo, lo escribió, lo explicó en un principio, y eso fue tomando forma y luego se fue moviendo como tradición oral a diferentes partes del mundo. Por eso es que luego coinciden muchas culturas, pero tuvieron un origen. Los primeros en mencionar esto de esta forma son los sumerios, y por eso les dejaba el nombre acá. Para los sumerios, cada parte es una divinidad. El océano es Apsu, el océano bajo nosotros es el Pur, o es la divinidad Pur o Irkala. Sobre nosotros está An, y la tierra es Ki. De la unión de An y Ki nacen esos primeros dioses, los llamados Anunnaki. Si ustedes ya habrán escuchado eso, pues lo mencionan bastante en esos pseudo canales de historia, cuando hablan acerca de extraterrestres y reptilianos y no sé qué otro montón de cosas. Y hablan de los Anunnaki. Los Anunnaki son los hijos de An y de Ki, o sea, del cielo y de la tierra, en la concepción de los sumerios. Eso lo vamos a ver pues más adelante despacio. Bien, también hablamos en cuanto a esto de sistemas geocéntricos y heliocéntricos. Por cierto, antes de pasar a esto, vean, la visión de que la Tierra es plana, pues fue la primera explicación acerca de cómo se consideraba que era el mundo. Esa visión cambió cuando, pues a partir de la experiencia científica, se fueron comprobando otras cosas, desde los griegos, con filósofos y matemáticos que calcularon la curvatura de la Tierra, y luego se fue comprobando con astrónomos, y luego científicos más adelante, y bueno, y en la actualidad pues es aceptado
por la comunidad científica que la Tierra es un ovoide, no es una esfera, sino un ovoide no plana. Sin embargo, en la actualidad pues, hay muchos terraplanistas, así se le llama a los que tienen la concepción de que la Tierra es plana y lo explican y dicen un montón de cosas. Algunos gastan miles de dólares comprobando que es plana y terminan comprobando que es redonda. Pero bien, esa es como la actualidad. Se lo digo porque para que vean que esta es una concepción que no es nueva. Es la primera concepción que hubo en la humanidad acerca de cómo se veía el mundo. Los sistemas geocéntrico y heliocéntrico tienen que ver con esa concepción del mundo y pues les decía que se plantea que hay una bóveda celeste, que hay una tierra, que hay un océano y que hay un inframundo. El inframundo es lo que está abajo de nosotros. Y todo eso corresponde a una esfera. O sea, todo lo que ellos veían lo consideraban dentro de una esfera. Esa esfera no es la tierra redonda, no, es todo el universo lo que ellos veían. La bóveda celeste corresponde a lo que veían sobre ellos, el cielo. Consideraban que por el agua, por ejemplo, que encontraban cuando se metían a una cueva, decían que abajo entonces de la tierra había agua. Y ahí le llamaron el inframundo, donde iban los muertos. Y la tierra, pues, era el lugar donde se habitaba, rodeado de un océano. Esa es la concepción que ya aprendimos, pues, de las visiones que se tuvieron desde un principio. El geocéntrico, sin embargo, pues tiene que ver con los griegos. Ptolomeo era un filósofo que él afirmaba que la Tierra estaba estática en el centro y que todos los astros, incluyendo el Sol, giraban alrededor de ella. A eso se llama geocentrismo. La Tierra es el centro de todo. No tenía razón, pero en su momento explicaba que es algo que se les... que fue de las grandes cosas que hicieron los griegos, buscar una explicación, por sencilla que fuera, a las cosas que los rodeaban. Esa es una visión que luego el cristianismo va a tomar. De hecho, el judaísmo también tenía unas concepciones similares, pero en el cristianismo esto va a tomar forma, como una influencia griega de su cosmovisión. Van a dar por hecho de que esto es así. La tierra es el centro de todo lo demás gira alrededor de nosotros. Pero en la medida que avanzan los siglos, ya en la era cristiana, entonces los científicos comienzan a estudiar, a tomar idea de otros filósofos y matemáticos griegos que decían que pues la Tierra no era el centro, sino que estábamos en la periferia de un astro. Y ese astro es el Sol, como nuestro astro central, y los planetas y la Tierra giraban alrededor. A eso se le llama teoría heliocéntrica. Esta aparece, por ejemplo, en el siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, con Nicolás Copérnico. Él es el primero en plantearlo, aunque ya habían otros antes de él que lo mencionaban, pues él lo plantea ya como una explicación. Como es una época en la que la Iglesia domina todavía el ambiente, el ámbito político, pues eso implica persecuciones también. Son cosas que no se pueden decir abiertamente y muchos de ellos tienen que enfrentar juicios por afirmar ese tipo de cosas, porque va en contra de lo que la Iglesia predicaba. Porque daba un golpe, me dice acá, un golpe fuerte a la concepción religiosa del mundo. Sin embargo, en la medida que avanzó el tiempo, y ahí por el siglo XVII, siglo XVIII, pues terminó por aceptarse. Y la Iglesia, como ya no tenía tanto poder sobre los reyes o sobre los que gobernaban, pues entonces los científicos tuvieron más libertad, cada vez más libertad y la Iglesia cada vez menos poder. Hasta que pues viene el siglo XIX, siglo XX, y la ciencia es la que nos explica ahora las cosas, ya no la religión. Pero si la religión se nos explica, les van a hablar más de un sistema como este, les van a hablar de la teoría creacionista. Pero la ciencia nos explica las cosas de manera diferente. Ahora, así brevemente, mitos del origen. Bueno, primero, no sé si está claro hasta acá, ¿se entiende? Sí, todo claro, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Todo claro, licenciado. Muy bien, Todo claro. Gracias. Bien, entonces en esto de la concepción, hay mitos del origen. Bueno, espérenme, por acá hay otro equipo que está pidiendo auxilio. Listo. Entonces hay diversos mitos del origen. Cada cultura tiene un mito diferente, coincidente, sí, en cuanto a cómo se desarrollan los actores,
pero particular en cuanto al nombre, a lo que representa. Por ejemplo, tenemos el mito sumerio. Aquí los seres humanos fuimos creados como bueno, los hijos les decía, de An y de Ki, que son las divinidades principales, son los llamados Anunnaki, son los dioses que vienen a la Tierra. Pero ellos no quieren trabajar, entonces ellos dicen, bueno, necesitamos a alguien que trabaje por nosotros para que nos provea del oro y todo lo que necesitamos. Entonces crean a los seres humanos como un híbrido entre ellos y lo que había acá en la Tierra. Solo dice que toman material de la Tierra. En unos casos, las versiones dicen que es tierra. O no, barro, no tierra. Entonces es el mito sumerio. Luego el mito egipcio también menciona que los dioses crean al ser humano en la rueda de alfarero. La rueda de alfarero es un torno, es decir, que lo hacen con barro del Nilo. El barro del Nilo es muy importante para ellos, entonces obviamente ellos nacieron del Nilo a través del barro que tomaron y los dioses le dieron forma. Luego el mito griego, pues hay toda una genealogía que viene desde el momento en que no hay nada, lo que se le denomina caos, que no es desorden, sino más bien es la nada. Y luego de que van apareciendo las partes que compone, digamos, Nix, en la noche, y más adelante Penicronos, y así otros más, pues de toda esa genealogía hasta llegar a los dioses olímpicos, luego viene cómo aparece el ser humano. Pues los seres que habían fueron devastados por una inundación, porque fueron castigados por los dioses. Entonces solo sobreviven 2 personajes, y esos 2 personajes van a repoblar la Tierra, siguiendo las orientaciones de un oráculo. Esto lo vamos a ver más adelante, no les voy a dar más detalle para no quitarles qué sería el impacto en el momento que veamos esto. El mito hebreo, que es digamos, más reciente y que quizá un tanto más conocido por nosotros, el mito islámico, que es muy similar al hebreo y al cristiano, que nos habla acerca de la creación. Luego de un proceso de creación del universo y de la Tierra misma, viene un proceso de creación de los seres humanos. Algo similar sucede con el Islam también, es muy similar a esto, al mito cristiano. ¿Por qué? Porque el Islam aparece después del cristianismo y se basa en las creencias judeocristianas. Entonces, hay otros componentes que se agregan que son propios de la cultura islámica, árabe, no islámica, pero el Islam es lo que aparece luego. Y entonces ellos también tienen una concepción del mito cristiano, que es la adaptación del hebreo. Este nos habla pues de lo que ya les mencionaba, que todo lleva un ordenamiento. Ustedes leen Antiguo Testamento, el libro de Génesis, que es hebreo, es la cultura hebrea. Entonces ellos cuentan cómo se desarrolla el ser humano y nos llevan hasta el día sexto en el que el ser humano es hecho junto con la mujer. Y luego dice que el séptimo día descansa. Entonces, con esto del relato, aquí quiero nada más un poquito de reflexión con esto. Vean, en el mito cristiano se dice que Dios creó, ¿alguien podría decirme cómo dice exactamente? Dios creó a quiénes. Acá. ¿Qué es lo que dice que hizo el sexto día? ¿Alguien podría ir? Carlos. Dios creó a los animales y al hombre y a la mujer. Muy bien. ¿Y lo dice de qué forma? ¿Cómo dice que los creó? A ver. Bueno, espera, vamos a ver qué más, Carlos. Tengo a Daniela y luego tengo a Kevin. En sí de los animales no me recuerdo mucho, pero en la versión así cristiana se dice que, o sea, creó a Adán, no sé si tiene que ver algo de la tierra o algo así, pero Eva nació de la costilla de Adán. Muy bien, de hecho del barro, dice que tomó barro en la explicación que hace luego. Kevin. Sí, si no estoy mal, menciona en una parte que los creó a su imagen y semejanza. Por ahí va. ¿Ibis, Alberto? Sí, así como los demás dijeron, Dios creó a los animales terrestres, incluyendo ganado, bestias salvajes y reptiles. Y pues como habían mencionado, que finalmente creó al ser humano a su imagen y semejanza, masculino y femenino, para que dominaran la tierra y su creación.
Muy bien, gracias. Y ahí fue el día sexto, ¿verdad? Y vi que lo he hecho era bueno. Sí. Muy bien. Si ustedes siguen leyendo el libro, bueno, Andrea decía también, Andrea Milena decía imagen y semejanza de él, ¿correcto? Y dice que los creó hombre y mujer, pero macho y hembra, dicen en algunas versiones de la Biblia. Resulta que si ustedes siguen leyendo el texto bíblico, les aparece que luego dice que reúne a toda la creación, llama a Adán y le dice, vaya, hay que ponerle nombres a todos estos. Y nombra a todos y dice ahí que Adán no encontró a una ayuda idónea para él, o sea, no había nadie igual a él. Entonces Dios lo somete a un sueño profundo y entonces le sacó una costilla y de esa costilla crea a Eva y luego dice Adán, ve, ahora eres, si eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, algo así, y te llamaré varona porque del varón salió. Pero resulta que ustedes leyeron antes que dijo que Dios los hizo a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Entonces eso nos plantea dos relatos, o uno solo, porque ya dijo que los creó macho y hembra, pero cuando lo puso a ponerle nombre a todos los animales, dice Adán que no encontró una ayuda idónea para él, o sea, no había nadie como él. Y entonces Dios lo durmió y de ahí sacó la costilla y creó a Eva y se la presentó. Entonces, ¿hay dos relatos o es uno mismo? A ver, Daniela. Pues en sí tengo entendido que antes, mucho antes, o sea, en sí originalmente en estas culturas, se hablaba de la versión de Lilith, que, o sea, sí fue creada originalmente por Dios, pero como ella tenía como su voluntad propia y no quería someterse a Adán, fue expulsada del paraíso, por así decirlo. Ajá. Muy bien, gracias. Ahí entonces está planteada la idea de un ser diferente que no es Eva. Ahora, ¿por qué está eso en la Biblia? ¿Por qué aparece eso en la Biblia? O la otra versión, que pues, si ustedes le preguntan a alguien religioso, les va a decir, no, es que en la primera dice que lo hizo. La segunda vez que lo menciona, explica cómo lo hizo. Entonces, te dicen, no, está hablando del mismo momento. Pero realmente plantea dos relatos. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir sobre eso. ¿Te han escuchado? ¿Conocen algo de Lilith, Lilibet, Ishtar, Inanna? Ha tenido tantos nombres a lo largo de la historia, ¿sí? Ibis, Alberto. Sí, que en la tradición judía, Lili es conocida como una figura mitológica que aparece en algunos textos del Talmud. Muy bien, ahí tenemos el origen entonces. Entonces, lo que sucedió fue que como el cristianismo retoma textos hebraicos, entonces hay algo ahí que se fue, por así decirlo, no se, o sea, quedó ambiguo. Y no, ¿cómo puede ser ambiguo? Pues sí, quedó ambiguo. Lo que pasa es que yo no se los estoy diciendo desde un punto de vista religioso. Si se los digo desde un punto de vista religioso, les voy a decir que ahí no hay ambigüedades. La Biblia no dice ambigüedades. Lo que está ahí es. Y lo que sucede es que primero dijo que lo hizo y después dijo cómo lo hizo. Pero resulta que en el examen que hacemos nosotros de todo este conocimiento, lo que encontramos es que hay un mito hebreo que se coló por ahí en el texto bíblico del Génesis. Está ahí. Entonces, simplemente nos atestigua que hay creencias que estaban alrededor de las primeras concepciones acerca de cómo se hizo el ser humano. Siempre nos han enseñado que es Adán y Eva, pero es Lilith la primera mujer, según esa leyenda hebraica, que nos habla pues del origen del ser humano. Ahora, sobre eso mismo, y ya para ir finalizando, déjenme ver, sí, hasta ahí vamos a ver la teoría evolucionista la próxima semana. Si yo veo un ser como este y tiene alas, ¿qué es? ¿Carlos? Un ángel. Un ángel, muy bien. ¿Quién más dijo? No sé si fue Carlos o quién más apareció por ahí. ¿Wendy? Un arcángel. Un arcángel, bueno, ahí tenemos otro ser. ¿Marcela? También, fíjese, otro dato sobre lo que sería como el personaje de Lilith es de que usualmente está relacionado con la oscuridad y con las cosas oscuras, pues sí.
con las cosas nocturnas, cosa que contrasta mucho con la imagen que Dios en sí en la Biblia le quería dar a sus primeros semejanzas, que era la luz, la simpatía, el honor y todo lo demás. Por lo que a su vez esto terminó chocando, según la historia que yo conozco, con la personalidad que según tenía Adán, que terminaron sacándola, dado que a su vez también se podría decir que eran como serafines. Muy bien, bueno, serafines, vamos a ver por ahí también la conceptualización de serafines. Pero sí, lo que plantea está bien. Hay una forma, ¿verdad?, de decirlo, que es esta, que tiene que ver con los aspectos lumínicos, porque eran seres de luz. Bueno, aquí vemos nada más ya lo que tiene que ver con otra etapa, que es lo de la serpiente y la manzana, que en ningún momento dice la Biblia que es una manzana, ese es un símbolo, cuando se agrega mitología griega al relato. No al relato bíblico, sino al relato que nos cuentan a nosotros, porque en la Biblia no está. Solamente habla de un fruto. Si era un fruto, probablemente era una higuera, eso era seguramente, no una manzana. Pero la manzana tiene que ver con el mito ¿cómo se llama esta? De la diosa Discordia, que no fue invitada a una boda y que llegó siempre. No la invitaron porque iba a llegar a meter pleito. Y siempre llegó, tiró una manzana en la mesa y dijo, esa manzana es para la más hermosa. Y de ahí pues es que se habla de una manzana, la manzana de discordia o de la discordia. Pero bien, eso es mitología griega, vamos a llegar más adelante con eso. Y decir lo que mencionaba la compañera, que Lilith se relaciona, así, Lilith, Lilibet, Ishtar, Inanna, un montón de nombres que tiene, se relaciona especialmente en los relatos medievales a la oscuridad. Entonces, en esta imagen, que no es cristiana, no es hebrea tampoco, esa es una imagen de la región mesopotámica, se le plantea justamente como un ser nocturno. Ahí están los búhos, están flanqueando la posición de ella, y está parada sobre dos felinos, dos leones. Los leones cazan por la noche, mayormente, entonces son animales nocturnos. Y ella tiene, en lugar de pies, tiene garras de animal, de una ave rapaz. Luego tiene los símbolos de la eternidad, que son este lazo que ven acá, y sobre la cabeza tiene una corona de cuernos. Tiene cuernos. Y si tiene cuernos, ¿qué es? Carlos. ¿Sería algún demonio? ¿Qué es un demonio? Un ser de oscuridad, maligno. Un ser de oscuridad y maligno. Bien. ¿Qué más tengo? Tengo Carlos Fernández, y luego tengo Ibis. No, Ibis entonces. Y luego Marcela. Sí, en la tradición mitológica, Lili a menudo se describe como una figura con alas, especialmente en las tradiciones que la vinculan con espíritus o demonios. Muy bien, pero eso es lo que les mencionaba, que eso ya es como medieval, es la época medieval cuando se habla de eso. Solo dos correcciones por palabras que he escuchado que dicen por ahí y repiten. Bueno, una que nos decía Alejandra en el chat, dice incontinencia. Incontinencia no, es inconsistencia. Las inconsistencias es cuando dos cosas no coinciden. La incontinencia es algo médico. Y lo otro es mitológico. Cuando hablamos acerca de algo que tiene que ver con leyendas o mitos en general. Luego, Marcela, entonces, dígame. Otra cosa que se le relaciona a Lilith es de que después de que fue echada del paraíso que se había creado con Adán, es de que Estrella de la Mañana, o sea, el que conocemos actualmente como Lucifer o el diablo, la refugió en sus aposentos. Esto se da gracias a que, como ella chocaba mucho con la personalidad que su creador le había dado o le quería poner, terminaron chocando, la terminaron aislando, terminando conociendo a Lucifer, lo que sería la imagen del diablo, cosa que en su vez está correcto, pero no, porque los dos son ángeles que terminaron siendo desterrados de la vida de Cristo
o de Dios, como algunos los pueden llamar. Usualmente también se relaciona a Lilith o al diablo con la magia o las cosas oscuras, dado a los sucesos que se les daba cuando eran desterrados, ya que según en la Biblia y en la historia, los ángeles, los serafines y los arcángeles, cuando eran desterrados, algunos permanecían con sus habilidades que pues Cristo les brindaba y a veces las usaban para el mal. Muy bien, gracias. Hay bastantes elementos ahí en lo que nos menciona y yo lo veía mientras usted lo comentaba, lo veía con respecto a los temas que vamos a ver en historia. Y ahí hay, en el momento que estamos acá, es cuando vamos a comenzar a ver la Edad Antigua, hasta el Renacimiento, que es donde se establecen todos esos elementos que se mencionan. La mayoría de eso no es bíblico, no está en la Biblia, pero se cree en él. ¿Y por qué? Porque se estableció en algún momento. Y saben que quienes fueron como muy determinantes para que eso tuviera esa forma y tuviera esas dimensiones que se mencionan, fueron los artesanos, los que producían arte en esa época. El periodo románico, estamos hablando 1200 a 1300 más o menos, no, es el año 900 al año 1100. En ese periodo de tiempo se crean muchas de las imágenes que tenemos actualmente. Al diablo le ponen cola, le ponen cuernos y lo demás, que por ahí comenzaba la pregunta, era por qué tiene cuernos. Es de un color de piel particular y así van apareciendo otros más. El caso de Lilith, mucho de lo relatado de ella es medieval, o sea, no tiene nada que ver con el origen de ella. Y la idea de los cuernos, vean, estas culturas que produjeron esta imagen, los sumerios, que es la más antigua que vamos a ver de esa región, eran culturas agrarias, o sea, tenían que ver con la agricultura y ganadería. Entonces, los animales de cornamenta, las vacas, los bueyes, son muy importantes para el desarrollo de la alimentación y la agricultura en general. Entonces, para ellos son sagrados. Y como son sagrados, en el buen sentido del término, entonces tienen cuernos. Y son demonios, porque dicen de la palabra demonios, pues el demonio en la acepción de aquel momento es simplemente una divinidad nocturna. No es buena ni es mala. O sea, no existe lo bueno y lo malo. Simplemente es una divinidad nocturna. Perdón, alguien tenía la mano levantada por ahí, no alcancé a ver quién era. Dígame. No, Lick, se me había olvidado quitarla. Está bien. Gracias. Bueno, entonces voy a quedarme acá. Bueno, Carlos, ya para ir cerrando esa parte. Solo una curiosidad, licenciado. Veo que en la imagen aparecen dos búhos. Lastimosamente, la cultura, ¿verdad?, de algunas personas en la sociedad relacionan a los búhos con seres malignos o brujas, ¿verdad? ¿Qué relación tienen esas lechuzas con la imagen? Simplemente nos dan una dimensión, primero, de ser un animal rapaz, es decir, un animal al que se le debe temer. Y segundo, nos dice el área de dominio de la divinidad principal, que es Istar, es la noche, porque los búhos son nocturnos. Sí, los búhos en las culturas antiguas tienen una connotación de sabiduría, no son seres malignos. Eso es de la Edad Media, como decía, para acá, es muy reciente en cuestiones de tiempo. Pero no, son símbolos de sabiduría. Bueno, la mascota, por así decirlo, de Minerva, de nuestra Minerva, de la Universidad de El Salvador, es un búho. Y ese búho es el símbolo de la Universidad Centroamericana. Ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Ese búho es el búho de la diosa Minerva, es el símbolo de la UCA. Entonces, el búho es un símbolo de sabiduría. Y nos presenta una dimensión que es la nocturna. Es la Edad Media y a nuestros tiempos, es el cristianismo y también las creencias mesoamericanas de nuestros pueblos originarios, las que le dan esa dimensión mística y de maldad en algunos casos a los búhos, por ejemplo. Digo lo mismo que los gatos, algo similar a los gatos. Muchas gracias. Bien, voy a cortar acá el video, esos últimos minutitos, hay algo que quiero mencionarles. Y pues luego acuérdense pues que la grabación va a quedar en el aula virtual.